6 de la mañana, 23 minutos. Acciones de prevención desde el Consejo de Quito tras los casos de coronavirus y también los avances en el metro de la ciudad capital. Son dos temas importantes que vamos a entrar a analizar con nuestro invitado Bernardo Abad, concejal de la ciudad de Quito. Concejal, buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias, Ernesto y Joana, siempre un gusto estar aquí y un honor ante la radio audiencia que es amplia de FM Mundo. Muchísimas gracias, Bernardo. Comencemos con el tema del coronavirus. ¿Qué se está haciendo desde el municipio para prevenir esta enfermedad que ya llegó al Ecuador? Sabemos que hay 4 casos, 4 personas que están en Babahoyo, 3 en Guayaquil. En Quito no hay ningún caso, hay que indicarlo para que la gente lo tenga muy, muy claro. Y queremos saber qué están haciendo las autoridades al respecto. Primero, un llamado a la calma. En Quito, por favor, no entrar en pánico. Tomar medidas de prevención, sí, pero no entrar en pánico, porque el ente rector de la salud en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública, ha puesto y ha determinado algunas acciones que son puntuales y efectivas. La primera de ellas, el lavado de manos. Esta medida, que parece sencilla, es muy, muy efectiva. Luego, lo que nos han dicho es, todo el tiempo que uno esté en contacto con personas, irse poniendo gel de alcohol. Y algo que también es muy efectivo, lo que ha hecho el ente rector es promover que las personas que tienen alguno de los síntomas, no solamente del coronavirus, que son tos seca, estornudos, malestar, sino los síntomas propios de una gripe común, de un resfrío común, simplemente lo que hagamos es una cuarentena personal. Quedémonos en casa para evitar estar en contacto con otras personas y hay un número de teléfono, el numeral 171, al que uno tiene que llamar, indicarle los síntomas a la persona que contesta, que es un médico o una persona que conoce sobre el tema, y ellos nos darán las primeras indicaciones. Si es que desde este número de teléfono determinan que podría ser un caso de coronavirus, enviarán hasta el domicilio a un médico o a alguien del sistema de salud para hacer las pruebas correspondientes, o si no, le indicarán si tiene que acercarse a una unidad de salud o en su defecto quedarse en casa. En la mayor parte de casos les han indicado quédense en casa y hagamos esta cuarentena responsable ahí. Esas son las medidas que desde el Ministerio de Salud han indicado. Ahora, en lo que respecta a Quito, Quito ha organizado a un grupo de especialistas en salud pública, en epidemiología, representantes de la OPS, etcétera, que ya se reunieron el día lunes. Y algunas de las cosas de las que hablaron es básicamente las recomendaciones que irán a dar, me parece que el día de hoy o mañana, cuando tenga una reunión con la ministra de Salud Pública, recomendaciones de logística, de cómo podría mejorarse el control epidemiológico. Sobre todo, tomando en cuenta que Quito es la entrada de visitantes extranjeros al país. Del 1.700.000 visitantes más o menos que tiene el país cada año, unos 800.000 entran por nuestro aeropuerto, por el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Entonces, obviamente, la idea es que tener controlado ahí. Ya hay brigadas del Ministerio de Salud con personal del Cuerpo de Bomberos de Gestión de Riesgos, de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, en el ingreso del aeropuerto para determinar quién tiene síntomas. Primero hay una mesa de información y dice, muy bien, usted tiene alguno de estos síntomas, por favor acérquese a esta mesa para tomarle la temperatura, para chequearle. Y por otro lado, sin molestar a los viajeros, hay controles con cámaras térmicas. Entonces, obviamente, con esta cámara térmica no afectan a los viajeros, simplemente van determinando la temperatura de las personas, porque una temperatura de más de 38 grados, obviamente, podría considerarse ya un síntoma del coronavirus y hay que estar alerta. Entonces, obviamente, le llaman a la persona y le dicen, usted está con temperatura, ¿qué pasó?, etcétera, y ahí están los médicos los que le evalúan. ¿Qué pasa con las terminales terrestres? Porque hay muchos extranjeros que también optan por viajar a través de los buses, cruzan las fronteras y llegan a Quito también. Exacto, pero eso ya es un asunto del Ministerio de Salud Pública en el que pusieron controles similares tanto en Rumichaca cuanto en la frontera sur. Eso ya lo ha anunciado el Ministerio de Salud Pública y claro, de lo que tenemos entendido, sobre todo en el puente internacional de Rumichaca, frontera norte o frontera con Colombia, y hay controles similares pero puestos por el Ministerio de Salud Pública. Es importante, el municipio también ha comenzado en las estaciones de transporte a fumigar para velar por la salud de quienes precisamente visitan estas instalaciones.
Así es, la mayor parte de buses del sistema trolebús, del sistema de pasajeros de Quito, todos los días a la tarde van a ser fumigados. No se puede hacer la fumigación todo el tiempo, porque claro, es bastante complicado dejar la unidad sin pasajeros y fumigarla. Entonces, todas las noches lo que se va a hacer es fumigar con alcohol para, obviamente, si es que ha quedado algo del virus, que demora entre 24 y 48 horas de estar ahí presente, pues se pueda limpiar eso. Esas son algunas acciones que se tienen que tomar. Pero claro, en una aglomeración de personas difícilmente se podrían tomar otras. Por eso es que lo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública y es ratificado por la Secretaría de Salud del municipio de Quito es hacer un llamado a la responsabilidad. Quien tiene alguno de los síntomas de una gripe común, que podrían transformarse o ser también síntomas del coronavirus, quedarse en casa responsablemente, llamar al trabajo, llamar a la oficina, llamar al colegio, a la escuela, a la universidad, que los chicos no pueden ir o uno no puede ir, para, claro, hacer esta cuarentena muy responsable y obviamente evitar de que haya un contagio masivo, que no se ha dado. Todavía no tenemos ningún caso detectado en Quito de coronavirus. ¿Qué pasa con el tema de las mascarillas, el alcohol antiséptico en general en la capital? Porque en Guayaquil, en el momento que se conoció el primer caso, se hicieron largas filas, incluso la policía tuvo que intervenir en algunas farmacias para evitar desmanes, evitar que las personas generaran caos, precisamente por ese temor de adquirir inmediatamente todas las mascarillas posibles. En Quito, en algunas farmacias ya no hay escasez, pero en general en el distrito metropolitano, ¿cómo ha reaccionado la ciudad? Desafortunadamente en Quito, en Guayaquil, en el país, se ha tomado con en algunos casos con pánico, esto del coronavirus y han terminado con los gels, con el alcohol antiséptico y con las mascarillas. Yo me voy a remitir a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, tomado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Las mascarillas no se requieren ponérselas a las personas que no están con los síntomas o no están enfermas de alguna de las enfermedades virales, no solamente de coronavirus, porque simplemente no tienen efectividad. Las mascarillas son de un solo uso, entonces tendríamos que utilizarlas pocos minutos y luego botarlas. No tiene sentido utilizar mascarillas. Las personas que no tienen síntomas, simplemente porque, claro, se pone uno al respirar y ya se contamina y hay que botarlas. Entonces, no es oficioso el utilizar las mascarillas, tal cual lo ha dicho, repito, OMS, Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud Pública del municipio. El tema es más bien de que eso deberían utilizarlo las personas que tienen síntomas, incluso como para saber identificarlas. Este señor está con alguno de los síntomas, no es que discriminarle, pero tengamos cuidado con él, porque si todos la usamos, no podemos identificar a quien tendría alguno de los síntomas, repito, no de coronavirus, sino de un resfriado común, de una gripe, de una influenza, etc. Entonces, no resulta muy efectivo lo de las mascarillas, más allá de lo que sale en redes sociales alarmistas. A eso también llamo, a informarnos por los medios oficiales, esto es, Ministerio de Salud Pública y Secretaría de Salud del municipio de Quito, en lo que respecta a la capital de la República, y no hacer mucho caso a personas alarmistas, algunas de las cuales, incluso en redes sociales, creo que todos hemos visto, como que buscarían que se genere el pánico en la ciudad y en el país. No puede ser. El llamado a informarnos por medios oficiales o medios de comunicación responsables. Me uno a ese pedido porque precisamente en Conocoto, por ejemplo, en el Valle de los Chillos ya estaban circulando rumores de posibles personas infectadas, de contagio, así que me uno a ese comentario, Bernardo, de solo estar informados a través de las fuentes oficiales. Estas son el Ministerio de Salud Público, los medios de comunicación que tienen esa credibilidad que los respalda y que siempre están informando segundo a segundo lo que ocurre con el tema y no escuchar ningún rumor a través de las redes sociales. El Ministerio de Salud Pública se ha dedicado a aclarar muchísima información falsa y no se puede, pienso yo, dedicar un tiempo valioso para aclarar cuando se está trabajando en el tema de la prevención. Así que mucho cuidado con las redes sociales. Bernardo, quiero consultarle sobre cómo avanza, cambiando de tema, la construcción del metro de Quito, una obra que inicialmente se tenía programado entregarse a principios de este año.
Bueno, el cronograma va bastante bien. 93.5% de la obra ya está terminada. En cuanto al túnel y a la electrificación del túnel, está en un 100%. De hecho, esperamos que esta misma semana ya se iniciaron pruebas de movilización de los trenes debajo de la tierra en el túnel. Esperamos que para el día viernes pasado mañana hagamos un recorrido ya grande entre la estación Quitumbe y la estación Magdalena. ¿Con prensa? No, todavía no todavía. Estamos haciendo, obviamente, yo soy parte del directorio del Metro de Quito, entonces obviamente vamos a estar presentes en este inicio de las pruebas del Metro de Quito. Esperemos que para la próxima semana tener ya medios de comunicación que puedan empezar a mostrar al público quiteño, a los ciudadanos quiteños, que el Metro de Quito está funcionando. Repito, 100% ya está el túnel y todo lo que significa la electrificación de los túneles, y se pueden mover los trenes. Se están ingresando uno a uno los 18 trenes para ir haciendo las pruebas correspondientes. Nos falta de construir algunas de las estaciones o de terminar algunas de estaciones, como por ejemplo la estación Universidad Central, que desafortunadamente por algunos inconvenientes con el rectorado y con la Universidad Central recién se empezó a construir. Esperemos que hasta julio esté terminado. Nos falta un poco la estación Magdalena. Falta ciertos detalles en lo que se llama el fondo de saco. Fondo de saco es la última línea que este momento, la última estación que está terminada, es la estación Labrador. ¿Y por qué? Porque ahí está la tuneladora. Y estamos esperando y pidiendo al gobierno central que nos ayude en la construcción para la ampliación de la línea. Vamos a ver qué nos dice el gobierno central. Y se va a aprovechar que está la tuneladora ahí para está ahí. Correcto. Entonces, saldría de Estación Labrador y se dirigiría a la Ofelia. Esperemos que se logre. ¿Cuántos kilómetros son, Bernardo? ¿Hasta 4 o 5? 6 o 7, sí. Son un buen tramo que tendría que ampliarse hasta lo que se podría ser la estación Ofelia, pero no está, ahí no hay nada. Entonces se tiene que hacer algunos ajustes ahí y determinar si es que se va a hacer. Pues la tuneladora está lista. Si es que no se va a hacer, habrá que sacar la tuneladora, por supuesto, a superficie, desarmarla y llevarla al país donde la constructora vaya a hacer un nuevo túnel. Pero vamos bien, esperemos que hasta tal vez julio, agosto estemos ya con todo listo, y esperemos, esperemos que hasta el cuarto trimestre de este año el tren, el metro, el transporte más moderno que tiene el país, transportación pública, esté listo para operar. Eso es los cronogramas y estamos en eso, ¿no? ¿Qué pasa con la legislación? Entendemos que se va a presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional precisamente para que el Metro de Quito pueda operar. No solamente el Metro de Quito. El día de ayer tuvimos una muy interesante reunión entre el tranvía de Cuenca y el Metro de Quito. Los dos sistemas de transporte público más modernos que tiene el país, y este momento, cuando se inauguren, serían del mundo. Pero no hay la legislación porque no ha habido estos transportes previamente. Y hay una serie de problemillas en la contratación del operador, en la contratación de repuestos, en la contratación de ciertos servicios. Entonces lo que se va a hacer es proponer a los legisladores de las dos provincias, de Pichincha y de Azuay, que presenten a la legislatura un proyecto de reforma a ciertas leyes para facilitar la contratación, para facilitar que los dos sistemas de transporte puedan operar mejor. Ley de tránsito y contratación pública. Ley de tránsito y ley de contratación pública, que serían las dos leyes básicamente. Pero repito, uno no tiene la iniciativa legislativa, sino que presentaremos a legisladores de las dos provincias para que nos ayuden en aquello. La construcción del Metro de Quito se inició en el 2016 con un presupuesto de 2.009 millones de dólares. ¿Cuánto terminará costando una vez que se entregue la obra? Hasta el momento diría yo que es una de las, quizá la única obra que ha mantenido su precio. Hasta el momento no ha habido reformas al respecto, no han habido los famosos contratos complementarios, no han habido sobreprecios. O reajustes que siempre existen. O reajustes que hay, ¿no? Hasta el momento pues se mantiene ese precio, eso sí, en la construcción. La construcción, la obra como tal, sería entregada al municipio de Quito, esperemos que unos 2 o 3 meses. Una vez que recibe el municipio de Quito, pasaremos a la fase de contratación del operador internacional,
porque así lo mandan las leyes, y ahí sí la obra será de los ecuatorianos, de los quiteños, también tenemos que pagarla, ¿no? Porque y sabemos, no es gratis, pero obviamente todo, hasta ahora, todo en orden, afortunadamente. Sabemos que hay empresas extranjeras interesadas. La semana pasada precisamente estuvieron algunos representantes aquí. Cuéntenos cómo está el tema para tener ya el operador internacional del Metro de Quito. Miércoles, jueves y viernes de la semana pasada estuvieron aquí 9 de las más importantes empresas operadoras del mundo. ¿De qué países? Vinieron Renfe de España, CCR de Brasil, Transdev Group de Francia, el Metro de Lima, Benito Rollo de Argentina, Hitachi Rail de Italia, el Deutsche Bahn de Alemania, la empresa de transportes de pasajeros Metro de Chile y el consorcio ferrocarrilero de Barcelona. 8 países, 9 empresas, de las más reputadas del mundo, todas interesadas en operar el Metro de Quito. Obviamente, en las próximas semanas se subirán los pliegos o los TDRs que se llaman, los términos de referencia, para iniciar la contratación y determinar cuál de estas empresas, puede ser cualquiera, porque en realidad todas tienen unas especificaciones impresionantes, opere el Metro de Quito por o contratación de servicios o podría ser por una alianza estratégica. El contrato sería por 3 años, con algunas características muy interesantes. La primera de ellas, tienen obligatoriamente cualquiera de las empresas o la que resulte ganadora, tiene que dar todo el know-how o conocimiento a los técnicos ecuatorianos y a las autoridades ecuatorianas de cómo se opera un metro. Y segundo, la mayor parte, podríamos decir el 98% del personal, tiene que ser ecuatoriano. Esos son requisitos para poder dar trabajo a nuestros conciudadanos. Entonces lo que queremos es que vengan a operar, que en eso no tenemos experiencia y se hace muy difícil, o sería, diría yo, casi imposible, de que opere directamente la ciudad o la empresa Metro de Quito, nuestro metro, por el desconocimiento, porque no tenemos experiencia en aquello. Eso sí, luego de los 3 años determinaremos si es que la operación continúa en una empresa privada o si la operación la puede asumir la ciudad. Tarifa, pasaje, el alcalde ha dicho que no va a haber subsidio para el Metro de Quito. ¿Qué cifras, qué cantidades se están manejando? A ver, todos los sistemas públicos de transporte del mundo tienen subsidio. Parto de eso. La Secretaría de Movilidad, ente técnico del municipio, pasó ya a la Comisión de Movilidad todo el esquema tarifario. Es un esquema tarifario que se basa en la calidad más que en el precio. Y deberá ser un sistema integrado de tarifa. Es decir, que alguien que viene de Calderón pueda directamente entrar al metro, viene de Calderón, llega a la estación Norte Labrador, puede tomar directamente hasta la estación Sur Quitumbe y de ahí tomar otro bus, otro transporte hasta... Otro integrado, otro integrado. Todo eso tiene que estar dentro de este sistema integrado de tarifa en el que primará la calidad. Lo que queremos es que el metro, que va a ser un sistema de transporte limpio, cómodo, seguro, etcétera, con unos parámetros de calidad muy altos, dé el ejemplo a que el sistema de transporte de superficie, sobre todo el sistema metropolitano, tenga los mismos estándares. Pero el alcalde, insisto, ha dicho que no habrá subsidio en este pasaje y de ahí nuestro interés de conocer qué valores se están manejando. Yo creo que el alcalde tiene que recibir la información del gerente del Metro de Quito. Es muy difícil aquello. El metro ¿puede ser mayor a 35 centavos en todo caso? Nosotros no queremos todavía dar cifras porque eso es responsabilidad de la Comisión de Movilidad y deberá ser esta comisión la que determine las tarifas como tal. Pero repito, serán unas tarifas diferenciadas. Por ejemplo, quien vaya a usar una vez el metro tendrá un valor más alto, por supuesto. Quien va a utilizar, digamos que una semana el metro y con cierta periodicidad tendrá otro valor un poco más bajo. Y quien va a usar todos los días el sistema integrado de transporte de Quito en superficie y en subterráneo deberá tener y va a tener una tarifa mucho más baja. Es muy interesante ese sistema que ya lo aprobó algo similar Cuenca y por eso es que el día de ayer en la reunión con los delegados del tranvía pudimos conocer cómo funciona. Ejemplo, Cuenca aprobó que un viaje en el tranvía va a costar $1.
Y también que los pasajeros que con cierta periodicidad viajan pagarán 35 centavos, pero el pasajero frecuente va a pagar 30 centavos. Nos parece un esquema interesante. Ojo, en tranvía, que es un medio de transporte modernísimo, pero menos costoso que el metro. Pero eso es lo que aprobó ya Cuenca el día lunes. Nosotros estamos viendo, y el día de ayer cuando me reuní con los delegados del tranvía, me explicaron bastante bien el sistema. Vamos a ver cómo podemos funcionar acá y hacer que sea una tarifa integrada, que responda a la calidad y que sea socialmente aceptable, porque tampoco se puede afectar al bolsillo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Bernardo, y solamente quiero finalizar con esta pregunta: ¿cuándo estaría listo el Metro de Quito para funcionar? ¿Sería este año? Sí, tal cual está en el cronograma, el cuarto trimestre de 2020 estaría operando el Metro de Quito, el sistema más moderno, más cómodo del mundo ese momento que tendremos en Quito, así que debemos estar orgullosos de aquí. ¿Y cuántas personas movilizará diariamente, Bernardo? El cálculo es que se movilicen a plena carga 400.000 personas día. Es decir, es un sistema de movilidad realmente impresionante y va a ser la columna vertebral del sistema de transportación integrado de la ciudad. Queremos agradecer al concejal Bernardo Abad por haber aceptado esta invitación y haber conversado sobre estos temas tan importantes, Metro de Quito y la prevención del coronavirus. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre gusto.